Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando, como siempre, sobre esta teología tan interesante del libro de Josué. Estamos viendo el capítulo 7, en que nosotros encontramos aquí el pecado de Acán, pero sobre todo la derrota. ¿Se acuerdan que estábamos leyendo sobre la derrota de los israelitas? Vamos a leer esta partecita que nos habla del versículo 2 hasta el versículo 5, la derrota de los israelitas en Ai. Desde Jericó, Josué envió unos hombres a Ai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, con esta consigna: suban a explorar la región. Los hombres subieron hasta Ai, la exploraron, y cuando estuvieron de regreso dijeron a Josué: no es necesario que se movilice toda la gente. 2 o 3 mil hombres bastan para derrotar a Ai. No fatigues a todos haciéndolos ir hasta allá, porque ellos son unos pocos. Entonces subieron contra Ai unos 3,000 hombres del pueblo, pero tuvieron que huir ante los hombres de Ai, que mataron a unos 36 israelitas. Los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Ante esto, el pueblo quedó deprimido y se sintió desfallecer. Muy bien, esto entonces es lo que nos narra. Después tendremos la queja, ¿verdad?, de Josué. Pero ahora volvemos a entrar un poco para entender bien qué es lo que había sucedido, ¿verdad? En los versículos, sobre todo 6 y 15, continúa. Aquí esta primera parte es como un castigo, nosotros decíamos, lo que acabamos de ver. En definitiva, lo que vimos aquí, la cuestión es muy delicada de cierta forma, pero lo que se quiere mirar aquí en este relato tiene particularidades muy interesantes, ¿verdad? Es como que
El pueblo no había escuchado la voz de Dios, no había respondido a la llamada de Dios verdaderamente. Y entonces le viene como un castigo. La derrota entonces aquí es contada desde dos puntos de vista. Comienza con una afirmación global, como decíamos, que tiene por sujeto a los israelitas, que huyen. Entonces todos los israelitas, el pueblo entonces derrotado. Luego el protagonismo ya directamente pasa a los de Ai, que mataron, persiguieron y derrotaron a los israelitas. Esto es por decir, ¿verdad?, que cuando uno se aleja del Señor, ciertamente, o añagarigo era rayo, por decir así. Cuando la presencia de Dios no está con el pueblo, entonces nos encontramos ante esta situación. Es la derrota. Entonces aquí nosotros leemos ahora desde el versículo 6 al 15 que viene la queja de Josué, ¿verdad? Josué entonces, que es el que envió, Josué el que sufre esta derrota. Después de esta derrota, entonces nosotros encontramos a Josué que vuelve a tomar este protagonismo. Decíamos anteriormente, estamos retomando este capítulo tan interesante del capítulo 7, versículo 6 en adelante. Y hay un acto penitencial que va del 6 al 15. Josué desgarró, dice enseguida, sus vestiduras, evidentemente, ante esta derrota, de todo lo que significa el desgarrar las vestiduras. Se postró hasta la tarde delante del arca del Señor con el rostro en tierra. Los ancianos de Israel hicieron lo mismo y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Mientras tanto, Josué decía: Señor, ¿para qué hiciste pasar el Jordán a este pueblo? ¿Solo para ponernos en manos de los amorreos y hacernos desaparecer? Ojalá nos hubiéramos decidido a quedarnos al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué más puedo decir ahora que Israel ha tenido que volver las espaldas a sus enemigos? Apenas se enteren los cananeos y todos los habitantes del país, estrecharán un círculo contra nosotros y borrarán nuestro nombre de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú por tu nombre glorioso? Imagínense entonces Josué, que le está poniendo aquí a prueba al Señor y le está cuestionando al Señor. Y después tendremos entonces desde el versículo 10 hasta el 15, vamos a encontrar la respuesta del Señor. El Señor respondió a Josué: levántate, ¿por qué estás ahí postrado sobre tu rostro? Israel ha pecado. Aquí está entonces la famosa teología, ¿verdad?, de la retribución. Ha pecado y por lo tanto merece el castigo. Ellos han transgredido mi alianza, la que yo les impuse. Se han quedado con algo que debía ser consagrado al exterminio. Se han atrevido a robarlo, a esconderlo y a reservarlo para su uso personal. Por eso, los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que tendrán que volver las espaldas ante sus adversarios por haberse convertido ellos mismos en algo que debe ser consagrado al exterminio. Yo no estaré más con ustedes si no eliminan lo que debió ser consagrado al exterminio. Ahora levántate y purifica al pueblo. Tú dirás: purifíquense para mañana, porque así habla el Señor, el Dios de Israel. En medio de ti, Israel, hay algo que debió ser consagrado al exterminio y tú no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que lo hayas extirpado. Mañana por la mañana ustedes comparecerán por tribus. La tribu que el Señor señale por medio de la suerte comparecerá por clanes. El clan que el Señor señale comparecerá por familias y la familia que el Señor señale comparecerá hombre por hombre. El que no sea sorprendido, o mejor dicho, el que sea sorprendido en posesión de los objetos condenados al exterminio, será quemado con todos sus bienes, porque ha quebrantado la alianza del Señor y ha convertido una infamia en Israel. Esto entonces es bastante duro, ¿verdad?, lo que nosotros estamos escuchando aquí, ¿verdad? Pero es lo que sucede y esto es lo que ellos están relatando en este momento. ¿Por qué la derrota de Israel ante Ai? Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. El pintor cubano Raúl Hernández fue uno de los peregrinos que fue hasta el Policlínico Gemelli para ver personalmente al Papa y le trajo un regalo.
Quiero regalar en nombre de Cuba, en nombre de Italia, en nombre de todo el mundo, la esperanza que el Papa regrese como era antes fuerte y que empiece a hacer las audiencias como lo representé. Raúl vino con su esposa y su cuadro atrajo todas las miradas. Dice que es su primera obra religiosa y que con ella quiere transmitir un mensaje muy concreto. Tengo muchísimos otros cuadros en mi carrera, pero uno de mis primeros cuadros religiosos, ¿no? Como temática religiosa, empecé con un Papa nuestro, latinoamericano, y darle fuerza a la fe y darle fuerza a todos los peregrinos, sobre todo en ese momento de COVID, sobre todo en ese momento difícil que estamos viviendo. Raúl siguió el Ángelus del Papa en primera fila y escuchó estas palabras de Francisco. Ho sentito la vostra vicinanza, il sostegno delle vostre preghiere. Grazie di cuore. A pesar del calor romano, cientos de personas se acercaron hasta el hospital para dar su apoyo al Papa, un gesto que, como se ve, Francisco valoró mucho. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con
Entonces, amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos mirando esta derrota y este castigo y sobre todo ahora el acto penitencial al que le está llamando Yahvé, Dios mismo le está llamando. Josué que se postra, ¿verdad?, ante el Señor. Pero el Señor le dice, ¿qué estás haciendo? Levántate, fuerza, ánimo, no puedes quedarte allí entonces. Ahora, estas manifestaciones de duelo o de pesar abarcan aspectos muy distintos entre los israelitas. El gesto más sencillo, pero que basta para expresarlos por sí mismo, es el de rasgar el vestido, decíamos anteriormente también en nuestros cursos bíblicos, ¿verdad? Pero que basta para expresarlo por sí mismos. Es lo único que hacen los hermanos de José, por ejemplo, ¿verdad? Que se rasgan el vestido. O el rey Josías al escuchar la lectura del libro. En fin, estos son signos muy interesantes que a nosotros también nos hacen entender y lo que sucede aquí. Ahora, el otro gesto también importante que tenemos que volver a recordar es el postrarse rostro en tierra. No es signo habitual de duelo, sino de respeto profundo. Ya lo ha hecho Josué ante el jefe del ejército del Señor. Nosotros habíamos leído ya en el capítulo 5:4, ¿verdad? Entonces, cuando se encuentra con este ángel, ¿verdad? Y entonces se postra ante él y dice así, los circuncidó el 5, ¿verdad? 5:4 por el conscientimiento de toda la población, ¿verdad? La celebración, aquí está, desde el 13. Mientras Josué estaba cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un hombre que estaba de frente a él, con la espada desenvainada. Josué avanzó hacia él y le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, yo soy el jefe del ejército del Señor y ahora he venido. Josué cayó con el rostro en tierra. Ahí está entonces este gesto importante, ¿verdad? Bueno, es el gesto también de los padres de Sansón ante el ángel, en Josué capítulo 13:20, el de los hermanos de José también cuando se encuentran con él, cuando vuelven, buscan alimento. El de David ante Jonatán, gesto frecuente también en Moisés y Aarón en el desierto cuando el pueblo se rebela contra el Señor. En fin, estos casos expresan una mezcla de respeto al Señor y de abatimiento por lo ocurrido. Bueno, esto es entonces lo que nosotros vemos como segundo gesto. Y ahora miremos este tercer gesto. Hay un tercer gesto, lo realizan Josué y los ancianos, ¿verdad? Echarse el polvo por la cabeza. Miremos entonces, ¿qué significa entonces echarse el polvo sobre la cabeza? No es tan frecuente, ciertamente, en el Antiguo Testamento, como podría imaginarse, ¿verdad? No es tan frecuente. Esta fórmula, alaj, afar, entonces solo se usa en Josué 7:6. Entonces volvemos a mirar un poco cómo nosotros encontramos aquí, que se echan, ¿verdad?, el polvo. Josué desgarró sus vestiduras, se postró hasta la tarde delante del arca del Señor con el rostro en tierra. Los ancianos hicieron lo mismo y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Entonces ya decíamos que no es tan frecuente esto en la Biblia. Pero encontramos también Ezequiel. Vamos a mirar un poco el profeta Ezequiel, qué es lo que realiza aquí también, que él echa el polvo, ¿verdad?, sobre la cabeza. Ezequiel, estamos en el capítulo 27, Ezequiel 27. Cuando él, en el 30, dice que también esparce el polvo sobre la cabeza. Entonces 27:30 nos dice lo siguiente. Ellos harán oír su clamor a causa de ti y gritarán amargamente. Se cubrirán la cabeza de polvo y se revolcarán en la ceniza. Entonces, quiere decir que esto fue entrando de a poco, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos Ezequiel sabemos que son ya profetas, los últimos profetas que van apareciendo. Esto nos está diciendo que son lenguajes y expresiones mucho más nuevas, digamos de cierta manera. Ahora, con todo lo anterior, lo que hemos escuchado, lo que se pretende es conmover a Dios. El hecho entonces de desgarrar las vestiduras, postrarse ante el arca con el rostro en tierra y luego el esparcir el polvo sobre o la ceniza sobre la cabeza,
tiene un objetivo. Conmover, entonces, Mopini venían de Yara, lleva justamente para que se compadezca del pueblo, se compadezca de la miseria, lleva. Entonces ya venían de Yara, venían de Oía, lleva ya, Mábico, venían de Yara, en Mañamina, Mapa, solamente polvo, me rasgo la vestidura, soy nadie ante ti, ¿verdad? Y entonces el postrarse por tierra. Cuando se le haya ablandado el corazón, será entonces el momento de dirigirse a Dios. Primero entonces es una actitud, eso es interesante también. Primero es una actitud silenciosa, ¿verdad? Pero es un signo. Entonces que Dios está mirando, como que Dios está observando, Dios mira el corazón, escruta el corazón y dice, bueno, esta persona, sí, mira, se desgarró las vestiduras, dice Dios, se postró por tierra, el rostro en tierra, respeto, veneración a Dios, y luego se tira y se esparce la ceniza, el polvo sobre la cabeza. Ahora, el 7-9, del 7 al 9, vuelve a retomar. Mientras tanto, Josué decía, aquí viene la oración, ¿verdad? Después recién, después de esperar que Dios se conmueva, que Dios mire. Mientras tanto, Josué decía, Señor, ¿para qué hiciste pasar el Jordán a este pueblo? Y así sucesivamente. Es como que está comenzando a llamar a Dios y a decirle, bueno, te oigo de Yara la ¿verdad? Entonces, por favor, ten compasión, ¿sabes quiénes somos nosotros? ¿Por qué nos hiciste pasar? Entonces, después de horas de humillación y de respeto, comienza la oración de Josué. Un nuevo aspecto que lo hace parecerse a Moisés. Pero hay una diferencia importante con respecto a los textos que hablan de la intercesión de Moisés. En estos casos, Moisés sabe que el pueblo ha pecado, o su intercesión parte de una queja de la multitud. Josué 7, el protagonista ignora qué puede haber motivado la derrota. Y el pueblo no se queja de nada, simplemente está profundamente desanimado. El pueblo está desanimado, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Entonces, como que ha perdido esa fuerza porque se sintió derrotado, ¿verdad? Con esta lucha que al final fueron corridos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti. Quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti. Porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti, dame más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de Josué. Estamos mirando y estamos viendo esta teología, ¿verdad?, del cómo se va desarrollando en este libro tan interesante. Entonces, decíamos esto de horas de humillación, este aspecto que lo hace parecer también a Moisés, decíamos, que se postra, pide al Señor. Entonces decíamos nosotros al inicio también que Josué vuelve a tomar el protagonismo, vuelve a tomar entonces aquí su acción y dice, bueno, yo estoy al frente y tengo que hacer algo. Ya puedo mandar año. Mira todo lo que hizo, así como Moisés. Por eso estábamos diciendo, vuelve a tomar ese protagonismo que se parece al de Moisés. El de intercesor sería en este caso. Por eso, aunque algunos pretenden encasillar la oración de Josué
en un género concreto, rompe todos los esquemas. Pregunta, deseo, pregunta, sugerencia, se suceden todo rápidamente con estas cuestiones que lanza Josué. Comenzando con una pregunta que es un velado reproche a Dios por haberlos hecho cruzar el Jordán. Y terminando con una pregunta que pone en juego la misma fama de Dios. El argumento, si puede hablarse de tal cosa, es este. Tú has puesto en juego nuestra vida, Señor, y por ello has puesto en juego tu propia fama. Nuestra propia vida, tu propia fama. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Y para qué va a hacer y qué va a hacer de ti? En ningún momento piensa Josué que lo ocurrido se deba a una culpa del pueblo, sino que todo, ¿verdad?, como si fuese Dios el culpable, como que Dios ha tomado esta determinación. Ay, Señor Yahvé, solo se encuentra dentro de la historia, ¿verdad?, deuteronomista, aquí y en la oración de Gedeón. Estos son los lugares, ¿verdad?, en que encontramos esta frase, esta expresión. En otros libros bíblicos solo aparece en Jeremías y en su contemporáneo también Ezequiel. Solamente en estos lugares encontramos, ¿verdad? Entonces, estas expresiones. Señor Yahvé. Esta es una expresión poco frecuente en la historia deuteronomista. Aquí lo encontramos, ¿verdad?, en el libro del Deuteronomio, en el libro de Josué. Está perfectamente atestiguada también en otros textos del siglo VIII. Por ejemplo, en los textos de Amós. Es decir, que aparecen también estas expresiones. La fórmula Señor Yahvé es la que se impone en tiempos posteriores. Es decir, una forma y una expresión que utilizaban los profetas o los escritores sagrados para dirigirse al Señor. Es la que se impone entonces después. Sobre todo en Ezequiel, donde encontramos, imagínense, 207 veces encontramos esta expresión. Ahora, la expresión que viene, entregarnos en manos de los amorreos. Aquí viene esta expresión, ¿verdad? Porque, Señor, tú nos quieres entregar, al final de cuentas, en manos de los amorreos. Solo se usa aquí y también en Deuteronomio 1:27. Solamente en estos dos lugares, Señor, ¿por qué quieres entregarnos en manos de los amorreos? Josué en su intervención habla primero de los amorreos, recordando lo ocurrido en Ai, y luego de los cananeos y los otros habitantes del país. Esto nos recuerda la distinción establecida en 5:1 entre reyes amorreos y reyes cananeos. Los términos son muy fluidos y no darle excesiva importancia, ¿verdad?, a estos términos. Pero en fin, nos están mostrando algo, ¿verdad?, de ese contexto histórico. Porque siempre el autor sagrado está escribiendo y está hablando de acuerdo a su contexto histórico, de acuerdo a esa realidad que ellos están viviendo. Ahora, el recurso al nombre y fama de Dios, porque aquí entonces dijimos que le está tirando enfrente y le dice la fama de Dios mismo, ¿verdad? Para mover lo actual se encuentran tradiciones muy variadas. Entonces, le tira la fama, Señor, pero ¿qué será de tu fama? ¿Qué será de tu nombre? ¿Qué dirán los demás de tu fama, de tu nombre? Es como que a Crinicea lleva Peñán de Yárabe sensibilizarlo, pero desde su fama, desde su nombre. ¿Qué van a decir los demás? Dentro de la historia deuteronomista, solo lo encontramos en 1 Samuel 12:22, pero aparece también en la intervención de Jeremías durante la sequía. Y es tema típico de Ezequiel en su famosa revisión histórica. Entonces, igual ocurre también en los Salmos, o sea que van apareciendo estos términos. La idea de fondo es la identificación plena entre Dios y el pueblo. Entonces tenemos varios de estos textos, ¿verdad? Entonces, dentro de la historia deuteronomista. Vamos a comenzar con este primer texto, ¿verdad?, que nos dice 1 Samuel. En 1 Samuel, capítulo 12, 22, aparece justamente entonces esta misma expresión. Dice de esta manera. Dice, no, el Señor no rechazará a su pueblo por el honor, ahí está, por el honor de su gran nombre,
porque Él ha querido hacer de ustedes su pueblo. Entonces no les va a rechazar por el honor de su gran nombre. ¿Verdad? O sea que el Señor jamás le va a castigar porque el Señor entonces no quiere perder su fama. Luego también decíamos en Jeremías 14. Vamos a mirar un poco el libro de Jeremías 14, que nos habla también de esta misma expresión, ¿verdad? O sea, siempre la fama del Señor. Jeremías 14, versículo 7. 14:7, entonces nos dice: si nuestra iniquidad atestigua contra nosotros, actúa, Señor, a causa de tu nombre. Actúa a causa de tu nombre. Porque entonces si nuestra iniquidad, nuestro pecado es el que nos está delatando y te delata a ti, Señor, y te hace perder tu fama, tu nombre, entonces actúa de ñandellana. Porque oré romotina ñandellana. Qué interesante esta expresión. Romotina ñandellana. Romotino y con mi actuación, con mi forma de ser. Si nuestra iniquidad, si nuestro pecado atestigua contra nosotros, actúa, Señor, a causa del honor de tu nombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso,
es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Vengo ante ti, ante tu majestad, a presentarte este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Tómalo en tus manos, renuévalo con tu amor. Venda toda herida y perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón
renuévalo con tu amor y venda toda herida y perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Seguimos, queridos hermanos, con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este libro tan interesante de Josué y ahora estamos mirando las expresiones, ¿verdad?, que encontramos aquí, sobre todo de Josué, ya el acto penitencial que va del 6 al 15. Y estamos mirando estas expresiones, el entregarnos en manos de los amorreos. Y decíamos que lo interesante aquí es que se está refiriendo más bien, decíamos, la idea de fondo es la identificación plena entre Dios y el pueblo. Identificación plena entre Dios y el pueblo. Es decir, Ñande Yara, allá por la Ibaía, Romotinde, se Romotinde, por el honor de tu nombre. Entonces tenemos varias expresiones, ¿verdad?, donde encontramos estas frases. También, a ver un poco, Ezequiel, vamos a mirar más. Ezequiel, ya hemos visto algo de esto, ¿verdad?, pero podemos mirar más. Ezequiel 20, Ezequiel 20 también nos vuelve a hablar de esta misma situación. En el versículo que tenemos de Ezequiel, su famosa, ¿verdad?, revisión histórica, el capítulo 29, nos dice lo siguiente. Si ustedes tienen su Biblia, acompáñenme también. Dice en el versículo 9, pero actué a causa de mi nombre. Yo hice algo, pero a causa de mi nombre, para que no fuera profanado a los ojos de las naciones en medio de los cuales habitaban. Yo me manifesté a ellos ante los ojos de aquellas naciones, haciéndolos salir del país de Egipto. Ese motivo 14 nos dice lo siguiente: pero actué a causa de mi nombre, para que no fuera profanado a los ojos de las naciones. Y la misma expresión. En el 22 nos dice lo siguiente: sin embargo, retiré mi mano y actué a causa de mi nombre, para que no fuera profanado. Qué interesante. Peala Ñande ya peala leitmotiv. Cada momento repetir. Entonces, de Shemoti. Yahweh motive Ñande Yara, eso quiere decir aquí, ¿verdad? Entonces tenemos también en el 24 de nuevo la expresión: ya que no habían practicado mis leyes, habían despreciado mis preceptos y profanado mis sábados, y tenían la mirada puesta en los ídolos de sus padres. Entonces, así está. En el 36, vamos a mirar un poco más en el 36 cómo se manifiesta Ezequiel. En el versículo 36, en el capítulo, mejor dicho, 36, desde el 21 en adelante tenemos estas expresiones. Dice así:
Entonces les dirás, así habla el Señor, yo voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde habían ido, los reuniré de todas partes y los llevaré a mi propio suelo. Bueno, esto es entonces de la revisión general. Pero lo importante es eso, los voy a llevar. ¿Se dan cuenta? La idea principal siempre gira en que el pueblo es de Dios y Dios del pueblo. Una identificación plena uno con el otro. Se está salvando a sí mismo, su buena fama, su nombre grande o su nombre santo, como dice Ezequiel. Ahora, desde el 10 al 15, si Josué lanza preguntas que son reproches, Dios responde con afirmaciones tajantes, amenazas y remedios. La crítica clásica distinguía en esta larga intervención distintas fuentes o al menos añadidos posteriores como para arreglar la situación. ¿Cuál es entonces la respuesta de Dios? Sin duda, extraña la acumulación de 6 acusaciones. 6 acusaciones tenemos aquí. El paso al estilo directo, luego el uso de la fórmula Yahvé, Dios de Israel, que no es típica de los primeros capítulos, y ciertas repeticiones, ¿verdad?, que se dan aquí. Ahora, nosotros no podemos negar aquí la posibilidad de añadidos y retoques. ¿Por qué? Porque la parte de la historia deuteronomista ciertamente que vuelve a mirar, a repensar, y entonces ahí entra la palabrita que decimos nosotros siempre, la frase leitmotiv, ¿verdad? O sea, donde le interesa ciertas frases volver a repetir una y otra vez. Es decir, esto es lo que le está interesando que el pueblo comprenda. Y entonces el texto presenta esta estructura con la repetición de levántate, cum, ¿verdad? Que nosotros sabemos. Eso divide la intervención de Dios en 2 partes principales. Lo que dice a Josué por una parte y lo de Josué, lo que él deberá decir al pueblo posteriormente. A su vez, estos 2 discursos divinos están precedidos por una pregunta y una orden. Si el versículo 10 como introducción podemos descubrir en lo que sigue una estructura más bien concéntrica, es decir, ahí se ve el meollo, el caracú de lo que está queriendo transmitirnos, en la que se adquiere un gran relieve la necesidad de purificación, entonces, de Shemotian, entonces, de Yeshakwana, y antes que nada tenés que purificarte. Entonces hay una orden de purificación en el discurso de Josué. Y luego el discurso de Dios al pueblo también a través de Josué. Además de esta estructura concéntrica, se advierte que el primer discurso de Dios comienza con la ruptura de la alianza. Abru et beriti. Abru et beriti. Mi alianza, has roto, ¿verdad? Rompiste mi alianza. Y termina en la declaración de anatema. Ki hayu lecherem. Ki hayu lecherem. Entonces, jerem, que es siempre entonces la maldición, ¿verdad? Entonces, esta es la ruptura, has quebrado, abru, abar, abru, entonces, han roto. ¿Qué cosa? Et beriti, mi alianza. Y termina la declaración de anatema, ki aru lechrem, como ya dijimos, ¿verdad? Y el segundo discurso que luego comienza con el anatema. El jerem siempre, recuerdan en otros cursos bíblicos que hicimos justamente sobre el Antiguo Testamento, hablamos del jerem. El jerem es verdaderamente la ruptura total. Aquí entonces es un anatema, hay que llevar al jerem. Decíamos que era el exterminio. Bueno, por ahora concluimos nuestro curso bíblico del día de hoy. Seguiremos posteriormente sobre estos temas tan interesantes que nos traen la teología de Josué. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.